Tengo un articulito de mi querido Luca Costantini, que como bien sabéis es el mayor y mejor podemólogo de España. Nos lo tuvimos que traer de Bolonia, de Italia. El que mejores libros ha escrito, tiene una trilogía, el que los ha estudiado y analizado el fenómeno Podemos mejor que nadie en España. Y bueno, ya poco a poco pues Podemos está no desaparecido, pero muy reducido, muy jibarizado. En el caso de Sumar, que iba a ser su sustituto, ya vemos que la cosa no solo no funciona, funcionar no ha funcionado nunca, pero que además están ya en franca decadencia. Y bueno, pues les ha hecho un artículo hoy, titulado Generaciones Rejón, la dura caída de los indignados que prometieron limpiar la política. Una especie de recapitulación por parte de Costantini. El presunto caso de los abusos, malos tratos y acoso sexual que ha desembocado en la dimisión de Íñigo Errejón representa el último capítulo de una serie de polémicas que han acabado con muchos de los fundadores de Podemos. Errejón, que hizo del feminismo y de la lucha contra el machismo una bandera política, ha acabado dimitiendo tras una denuncia anónima en la que se le señalaba por un presunto caso de acoso. Tras el revuelo mediático, su partido, Más Madrid, se puso en contacto con él y exigió a Sumar su dimisión fulminante. Pero en el caso de Errejón es el último de una serie de contradicciones, término empleado por el madrileño en su carta de dimisión, que han afectado a lo largo de la historia a otros jóvenes que llegaron a la política nacional para afianzar un autoproclamado proceso de regeneración. ¿Qué más? Es el 10º aniversario. Este año, 2024, se han cumplido 10 años de la fundación de Podemos. Además de Errejón, otras polémicas afectaron a varios exdirigentes de Podemos que en algunos casos tuvieron que dimitir de sus cargos. Este fue, por ejemplo, el caso de Juan Carlos Monedero, que en los años iniciales de Podemos tuvo que apartarse de la primera línea política tras conocerse que había creado una empresa, Caja de Resistencia Motivados, para evitar declarar como persona física un ingreso de 425.000 euros y hacerlo a través del impuesto de sociedades. Podemos acababa de irrumpir en la escena nacional denunciando a la clase política por sus privilegios. Este asunto fue el primer escándalo que afrontó el Partido Morado. Monedero acabó dimitiendo por ello, presionado además por el sector errejonista para que diera el paso. Después de Monedero, otra polémica envolvió a la formación morada. Fue la compra de un chalet en la localidad madrileña de Galapagar por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero. Los dirigentes de Podemos adquirieron una casa con piscina que generó una notable polémica dentro y fuera de la formación. Iglesias había denunciado a los políticos de los partidos tradicionales por alejarse de sus barrios y comprar viviendas de notable valor económico. Se interpretó que Iglesias estaba faltando a su palabra y puso a su cargo a disposición de los militantes. Logró sortear la polémica convocando una consulta interna que tensó al partido. Salió indemne, pero a partir de ese momento Podemos perdió fuelle hasta acabar ahora con tan solo 4 diputados. Monedero, Iglesias y Errejón fueron los protagonistas indiscutibles del nacimiento de Podemos. Los tres protagonizaron la célebre foto del primer congreso de Vista Alegre, y ahora, después de la salida de Errejón, ya muchos hablan del fin de un ciclo político que ha durado casi 15 años. Ninguno de los tres ejerce cargos institucionales o políticos, y la paradoja es que incluso en la guerra interna entre facciones cada sector llegó a reprochar al contrincante mantener una actitud incoherente con el mensaje público que defendían. Igual es que estaban pidiéndose demasiado, no lo sé, estaban tratando de construir algo parecido al hombre nuevo y ellos iban a ser los primeros hombres nuevos. No lo sé, quizá la cosa iba por ahí y claro, al final ha pasado lo que ha pasado con todos los revolucionarios, que llegan diciendo que van a reinventar la rueda y resulta que la rueda está inventada hace mucho tiempo. Pero bueno, en el sector pablista, por ejemplo, nadie olvida la filtración de unos mensajes en los que el exsecretario general hacía comentarios de índole sexual a la periodista Mariló Montero. Los pablistas achacaron a los errejonistas la filtración de aquellos chats privados en el marco de una acción dirigida a sustraer a Iglesias el control de la formación. El conflicto se resolvió en el Congreso de Vista Alegre en 2017 con la victoria de Iglesias. Según la corriente dominante en Podemos, los errejonistas intentaron ensuciar la imagen del secretario general para usar la política feminista contra él. Una contradicción que, paradójicamente, ha acabado ahora con Errejón. Bueno, han estado haciendo, digamos, experimentos con esto y se les ha terminado volviendo en contra. Pero esto vamos a hablar ahora. Vamos a terminar esto de Luca. Os voy a dar hacer una pequeña reflexión sobre Podemos y el entorno de Podemos y el feminismo.
Podemos está aprovechando el caso de Rejón para saldar cuentas con su enemigo histórico y de paso debilitar a Sumar y Más Madrid. Pablo Iglesias sostuvo el jueves por la noche en Televisión Española que se conocían casos que afectaban a Rejón desde hace un año, pero añadió que las denunciantes no tenían foros seguros para pedir ayuda, que a mí eso me dejó un poco patidifuso. Como que no hay foros seguros, una comisaría de policía no es un foro seguro, un cuartel de la Guardia Civil no es un lugar seguro para interponer una denuncia. Pues si eso ya no es seguro, hijo, yo ya no sé. Igual es que es más seguro una cuenta de Instagram. En fin. Las guerras internas y las contradicciones entre el mensaje público y la actitud personal se han cebado con los mismos que se proponían como promotores de regeneración y limpieza. Después de Monedero y ahora Rejón. Por ejemplo, otro importante dirigente como Pablo Echenique fue condenado por la contratación irregular de su asistente. Y ahora, según las fuentes consultadas, falta por aclarar qué efecto podrá tener la última polémica en el futuro de Yolanda Díaz. Preguntas como si la lideresa sabía de la existencia de denuncias contra Rejón, gran pregunta, o si alguien tapó las acusaciones de malos tratos y abusos contra Rejón, sobrevuelan en este momento la coalición de Díaz. Y el temor a que el caso salpique a la vicepresidenta segunda del gobierno preocupa internamente en Sumar. Una vez más, guerra interna y contradicciones se cruzan y amenazan con excluir de la política a otra protagonista de esa ola regeneradora. Podemos, con Irene Montero y Yone Belarra al mando, ya estaría obrando para convertir el caso Rejón en el caso Díaz. La política gallega, que buscó aniquilar a Podemos y arrinconar a sus dirigentes, puede verse ahora involucrada de forma indirecta en el escándalo. Y de hecho, creo que ella lo más o menos lo veía. No hay más que este fin de semana que le preguntaron, estaba en una rueda de prensa y dijo, no, yo esto preguntárselo a los de Sumar, yo aquí estoy en calidad de vicepresidenta del gobierno. Y acabar siendo la próxima víctima ilustre de una generación de nuevos líderes que aspiraron a modificar para siempre los códigos de la ética política y acabaron arrasados por sus propias promesas incumplidas o contradicciones. Bien, lo que os decía antes de Podemos y el feminismo, esto es una relación peculiar porque si nos vamos, a ver, siempre han sido feministas, pero es que hoy cualquier partido se autodenomina feminista y más si es de izquierdas. No. La apuesta fuerte por el tema del feminismo es tardía. Es tardía. No es del principio. Si nos vamos al Podemos del año 2014-2015, todavía no han entrado a saco con ese tema. Están con las críticas a la corrupción del PP, están con la nacionalización de la banca, bueno, en 2014 incluso con el periodo constituyente, están con lo de la renta básica, están con demandas esencialmente económicas, que en 2014-2015 es todavía lo que priva, pues todavía estábamos con los últimos coletazos de la crisis económica. Pero el tema del feminismo salía poco. No hay más que había así, un círculo, Podemos feminismos, no sé qué, pero era un asunto que no quitaba demasiado tiempo en los discursos, ni en la propaganda electoral, ni nada de eso. Se decían, lógicamente, feministas, y además hasta el propio color morado, pero no era el punto principal, no era lo primero que iban a traer. Apostaban antes había, todos los partidos se colocan una serie de objetivos prioritarios y luego están ya los secundarios, y luego ya los muy accesorios. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Vox ha colocado la inmigración en la parte alta, es lo principal. A partir de ahí todo está supeditado a eso. No sé si os habéis dado cuenta de la evolución que ha tenido Vox a lo largo de los últimos años, pero ha colocado al final el tema de la inmigración ilegal como el problema principal y lo focaliza todo, o casi todo, en torno a ello. Pues si nos fijamos en el Podemos de hace 8 años, 8 o 9 años, ya digo, 2014-2015 no estaba todavía el feminismo. El feminismo estaba ya, formaba parte de su programa y tal, pero no era lo principal. Lo principal empieza en 2016-17, cuando deciden incorporar, el tema este del feminismo ya está pegando muy fuerte, el feminismo radical, de última ola, quiero decir, pegando muy fuerte en Estados Unidos y en otros países, y deciden subirse al carro. Es decir, bueno, evidentemente ya estamos en las instituciones, ya hemos entrado en el Congreso de los Diputados, además entraron con 70 escaños, gobernamos en algunas ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Valencia, en fin, que en las comunidades autónomas tenemos en prácticamente todas representación. En 2016 Podemos ya es un partido del sistema, no sé si me entendéis. En 2016 Podemos ya no es el partidito este
del año 2014, con 5 escaños en el Parlamento Europeo y manifestaciones por la calle. Claro, yo no puedo ir con el cuento de la casta, porque ya son casta. Luego, la crisis económica ha dejado de preocupar a la gente porque se ha ido recuperando el empleo, las cosas han mejorado un poco, ya no está al cabo de la calle, ya no se está hablando de la todas horas. En 2016 estoy hablando. Queda lo de la corrupción, pero el PP ha recibido ya un varapalo serio y a punto ha estado de salir del poder. En las elecciones de 2015, las del 20 de diciembre de aquel año, le dejaron muy mal herido, con 120 escaños. Entonces tienen que buscar una serie de banderines de enganche. Uno de ellos es la ecología y el otro, fundamental, es el feminismo. Es cuando deciden, por ejemplo, cuando se unen con Izquierda Unida, el famoso pacto de los botellines, le cambian el nombre al partido y lo llaman Unidas Podemos. Y abundan ya en los rosas, los fucsias, los morados. Y a partir de ahí ya empalman con lo de la manada, que sucedió aquel año, fue en los Sanfermines del año 2016, empalman con la historia de la manada y se suben a este potro pensando que ellos siempre lo van a dominar y que siempre van a estar, que ellos van a ser, en una palabra, los dueños del término. Incluso en las manifestaciones del 8 de marzo, a las que van, bueno, todos los partidos de izquierda, Podemos era la principal fuerza que movía aquello. Bueno, cuando llegan al gobierno de coalición con Pedro Sánchez ya en 2019, lo que se quedan es con la cartera de igualdad. Y empiezan a sobredimensionarla y a hipervitaminarla. Así que esto del feminismo para ellos era algo fundamental. Trataron de cargarse el sector en aquella guerra civil que hubo en Podemos en 2016-17, trató el sector errejonista de cargarse a Pablo Iglesias vía la cosa feminista, con lo de la azotaría hasta que sangrase. Y bueno, ya es curioso que el que haya terminado cayendo por esto sea el propio Errejón. En fin, esto sí que es justicia poética que decíamos el otro día. Pero bueno, la cosa es que el tiempo pasa. Ya no estamos en 2014, en 2015, ni siquiera en 2019. Estamos en 2024 y vamos a entrar en breve en 2025. Ellos ya no son unos críos. El otro día podía ver que mucha gente estaba sorprendida porque veía que Errejón va a cumplir 41 años. Decían, ¿cómo? Pero este no era lo que es Milhouse, que si el niño. Bueno, sigue teniendo cara de niño, pero claro, 41 años. Si hubiese, digamos, hecho una vida más convencional, pues sería padre ya de 2 gemelos o de una parejita, uno con 7 y la otra con 5 años, es decir, en circunstancias normales. Si fuese alguien propio que hubiese hecho lo normal o lo más convencional de gente de su edad. Es decir, eso sería hoy el caso de Pablo Iglesias, que Pablo Iglesias ya va raudo hacia los 50, ni siquiera los 40. Pero Pablo Iglesias, que creo que es del 77. Pues sí, claro, Pablo Iglesias va a cumplir 48 años en el año próximo, en 2025. Bien, han cambiado ellos, ha cambiado la política española, hoy no puedes ir con lo mismo, el feminismo ya no tiene ese elemento de novedad que tenía ni siquiera para la extrema izquierda, que tenía en el año 2016. Ha cambiado, las preocupaciones de los españoles son distintas, no son las del año 2014, como es lógico, han pasado 10 años, pero tampoco son las del año 2017. Algunas son parecidas, pero no son exactamente las mismas. Claro, se han quedado un poco, si vemos a esto que llaman la izquierda del PSOE, es decir, sumar, una palabra, el entorno llamémoslo para que todos nos entendamos, el entorno de Podemos. Eso que queda, esa parte que queda, dice aquí, se han acartonado, efectivamente, se han acartonado, que queda a la izquierda del PSOE, se han quedado un poco sin bandera, porque además, sin banderines de enganche, porque además hay otro elemento, un elemento importante en este caso, y es que Pedro Sánchez les ha ido segando la hierba bajo los pies. Es decir, prácticamente todas las luchas que ellos enarbolaban se las ha ido quedando Pedro Sánchez. Les cambia la sociedad, cambian ellos mismos y además les ocupa el espacio el tipo con el que gobiernan. Vamos, que el panorama lo tienen fastidiado.
es normal que haya esos movimientos ahora mismo, especialmente en lo que es el ámbito de Podemos, del Podemos que queda, el Podemos realmente existente, en el que muchos se plantean si sigue interesando esto de que gobierne Pedro Sánchez tan débil y que quizá pues eso les termine costando mucho en el futuro. Es decir, que de una manera u otra caerá y les van a estar culpando a ellos de lo que ha hecho el otro. Que quizá lo mejor sea que pasen a la oposición durante una temporada, que lleguen al gobierno el PP y Vox y bueno, ellos se puedan rearmar en la oposición. Este tipo de grandes movimientos de base los haces mejor en la oposición. No olvidemos que Podemos nace no con Zapatero en el poder, sino con Rajoy en el poder. Podemos nace en 2014, pero en un núcleo que ya se llevaba, un núcleo irradiador, que diría Rejón, que ya se llevaba en torno a la Facultad de Políticas, aquel programa de La Tuerca, que se llevaba reuniendo y viéndose desde hacía unos años. Pero cuando deciden ir a por esto, que es en 2013, bueno, Rajoy lleva un par de años, año y medio gobernando. Si Zapatero se hubiese presentado a las elecciones de 2011 y las gana, difícilmente hubiera conseguido nacer Podemos. A lo sumo como una corriente interna dentro de Izquierda Unida, pero poco más. Así que entiendo que muchos de ellos, algunos de sus estrategas, vean que su única posibilidad de tener algo de futuro es pasar a la oposición. Entienden que va a ser un paso corto porque el PP va a llegar y entonces lo va a hacer todo fatal y que ellos podrán, bueno, pues galvanizar la calle y hacer todas esas cosas que se les dan tan bien hacer, como es hacer manifestaciones, las mareas, que es la marea negra, que si la verde, que si la blanca, etc. Pero bueno, que toda esta generación Errejón, que le llama Luca Costantini, se ha quedado un tanto desdibujada. No estamos hablando ya de sus propios, de los que lo representaron, los que encarnaron el papel, sino todos los que protagonizaron este gran movimiento de hace 10 años. Quedado un poco que no saben, en tierra de nadie, en medio de ningún sitio, y sobre todo más viejos. Es decir, ya no pueden jugar tampoco la carta de la juventud. Nosotros somos los jóvenes. No, ya no sois los jóvenes, macho. Estáis con sus cuarentones en el mejor de los casos. Entonces ya no podéis ir con los jóvenes queremos, como cuando... Claro, esta gente en el año 2011, el caso de Rejón, pues todavía era un veinteañero. Del 15M, vamos. Pero claro, ahora ya el siguiente 15M, si es que lo hay, que no lo sé, ya será un cuarentón. Ya no podrá ir de yo represento la España del mañana y entonces hay que salir a luchar. Luego además, tantos años en las instituciones y al calorcito de la moqueta, pues les han aburguesado. No están hechos a lo que estaban hechos hace 10 años. Estaban hechos a cualquier cosa, a lo que les pusiesen por delante, porque tenían mucha hambre. En fin, bueno, pues aquí os dejo esta columnita, reflexión más que columna de Luca, que como os digo, sabe muchísimo de Podemos y de todo el mundillo que le rodea.